Descubrir un dodecaedro romano no es solo raro, es casi milagroso. Existen poco más de 100 ejemplares confirmados en todo el mundo, dispersos como si alguien hubiera querido que nunca los viéramos juntos. Durante más de 2 siglos, expertos en arqueología, historia clásica y metalurgia lo observaron con la misma pregunta clavada en la mente: ¿qué es esto? Roma lo escribió todo: manuales militares, listas de impuestos, recetas de cocina, insultos grabados en muros de baños públicos. Sin embargo, jamás mencionó este objeto, nunca lo explicó, nunca admitió que existía. Y eso, tratándose del imperio más obsesionado con el registro de la historia, es inquietante. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en el año 2025 cambió por completo lo que creíamos saber. Y si te interesan los misterios históricos que podrían reescribir la historia antigua, suscríbete ahora mismo y acompáñame en este viaje. Durante 200 años lo llamaron irresoluble, un pequeño objeto hueco de bronce con 12 caras pentagonales perfectas, cada cara atravesada por un agujero circular. Y lo más extraño, ningún agujero tiene exactamente el mismo tamaño. En cada vértice, una protuberancia redondeada cuidadosamente fundida, a veces incluso soldada individualmente. La precisión geométrica es impresionante, su propósito completamente desconocido. Pero aquí empieza lo inquietante. Solo existen poco más de 130 ejemplares catalogados. El Imperio Romano fabricaba objetos por miles: monedas, herramientas, armas, vasijas. Sin embargo, estos artefactos apenas superan el centenar en todo el antiguo territorio imperial. Y hay algo todavía más extraño: ninguno ha sido hallado en Roma, ni uno en Italia, ni uno en el Mediterráneo oriental. Todos aparecen en las provincias más lejanas: Britania, la Galia, Germania. En un imperio obsesionado con la estandarización, ese silencio geográfico es imposible de ignorar. Y silencio no es solo físico. En miles de relieves romanos vemos herramientas, ceremonias, escenas cotidianas, pero jamás aparece un dodecaedro, ninguna escultura, ningún mosaico, ningún texto superviviente lo menciona. No parece olvido, parece ausencia deliberada. Las teorías comenzaron a caer una tras otra. Candelabros, dijeron algunos, pero no hay rastros de cera ni de hollín. Instrumentos militares para medir distancias, afirmaron otros. Pero los agujeros son irregulares y no existe calibración alguna. Incluso la teoría moderna de que servían como medidores de tejido fue descartada. La tecnología metalúrgica necesaria para fabricarlos supera con creces lo que requeriría hacer guantes de lana, demasiado frágiles para armas, demasiado complejos para juguetes, demasiado inconsistentes para instrumentos de medición. Y aún así, alguien invirtió bronce costoso y horas de trabajo en crearlos. Durante más de 200 años no hubo respuestas, solo un enigma que parecía no encajar en ningún esquema histórico, hasta que llegó el verano del año 2023, en un tranquilo pueblo inglés llamado Norton Disney. Allí, durante una excavación arqueológica formal, el Dr. Richard Hall supervisaba la retirada de tierra cuando una paleta golpeó algo metálico. El campo quedó en silencio. Lo que emergía era un dodecaedro, pero no uno hallado al azar por detectoristas. Este fue extraído capa por capa, en lo que los arqueólogos llaman un contexto sellado. Estaba enterrado junto a monedas del siglo III, fragmentos de cerámica y herramientas de hierro. El suelo revelaba los restos de lo que pudo ser una villa o un taller. No fue una pérdida accidental, fue enterrado intencionalmente. El objeto estaba impecable, pátina brillante, sin grietas, sin corrosión. Cuando Hall lo levantó hacia la luz, las sombras pentagonales se superpusieron unas sobre otras como si el artefacto hubiera sido diseñado para interactuar con el sol. Nadie estaba preparado para lo que vendría después. A comienzos del año 2025, un artículo científico conjunto apareció filtrado en Internet antes de su publicación oficial. En cuestión de horas, foros académicos y departamentos universitarios comenzaron a arder en discusiones. El equipo dirigido por la doctora Elena Richter, especialista en bronces romanos, con más de 23 años de experiencia, había analizado a fondo el ejemplar de Norton Disney junto con otros conservados en museos europeos. Sus conclusiones fueron explosivas. El dodecaedro más famoso hallado en Britania no era romano. Los análisis metalúrgicos revelaron que la aleación de bronce coincidía más con técnicas celtas anteriores a la presencia romana que con los estándares imperiales. Según los resultados, el objeto podría ser al menos 150 años anterior a la conquista romana de Britania. Si aquello
era cierto. Todas las teorías tradicionales se derrumbaban al instante. No. Podía ser una herramienta imperial. No podía ser un instrumento militar romano. No podía formar parte del aparato administrativo de Roma. Pertenecía a una tradición local previa, una cultura que Roma encontró, pero no creó. Sin embargo, lo que verdaderamente hizo que la doctora Richter llamara a su superiora a las 11 de la noche no fue solo la datación, fue algo más inquietante. La construcción, la precisión geométrica, la composición metálica no coincidían tampoco con los registros arqueológicos celtas conocidos. Era anterior a Roma, sí, pero tampoco encajaba del todo en el mundo celta que creíamos comprender. Tenemos que hablar, le dijo, y será mejor que te sientes. La siguiente fase del análisis quedó en manos del Dr. Marcus Webb, especialista en análisis radiquímico con 3 décadas de experiencia examinando objetos antiguos, desde reliquias egipcias hasta ajuares funerarios vikingos. Cuando los resultados espectrométricos aparecieron, en la pantalla pidió a su asistente que saliera del laboratorio. En el interior hueco del dodecaedro encontraron trazas microscópicas de fosfato de calcio, mezclado con resina de ámbar y grasa animal. Estas combinaciones están asociadas frecuentemente con prácticas funerarias de la Edad del Hierro en Europa, pero eso no fue lo que lo dejó en silencio. Los residuos contenían una firma isotópica compatible con hueso humano cremado. No era contaminación del suelo, no era infiltración accidental, estaba adherido al interior de manera consistente. Había sido colocado allí deliberadamente. Algunos investigadores comenzaron a plantear en voz baja una hipótesis incómoda. ¿Y si el dodecaedro no era simplemente un objeto ceremonial? ¿Y si había sido diseñado como instrumento de contacto con los muertos? Los agujeros de diferentes tamaños, los patrones de luz proyectados, los restos de sustancias quemadas, todo parecía formar parte de un sistema ritual complejo. No sé, parecía a ninguna herramienta romana conocida, y curiosamente guardaba similitudes con descripciones fragmentarias de instrumentos espirituales en tradiciones orales celtas. Pero la inquietud no terminaba ahí. Cuando los científicos dejaron de preguntarse para qué servía y comenzaron a analizar dónde aparecía, surgió un patrón inquietante. Casi todos los dodecaedros proceden de las fronteras occidentales del imperio: Britania, la Galia, Germania, regiones oficialmente romanizadas, pero culturalmente resistentes, lugares donde Roma tuvo mayores dificultades para erradicar tradiciones religiosas anteriores. Y los puntos exactos de hallazgo no eran aleatorios. Aparecen en cruces de ríos, en límites de asentamientos, en zonas cercanas a enterramientos. En muchas cosmologías antiguas, esos lugares eran espacios liminales, fronteras entre mundos, ríos como límites simbólicos entre vivos y muertos, cruces como puntos de transición espiritual. Además, varios ejemplares muestran escaso desgaste, no presentan marcas de uso cotidiano, no parecen haber sido manipulados constantemente. Eso sugiere un empleo puntual, reservado para momentos específicos. Las autoridades romanas desconfiaban profundamente de la adivinación y las prácticas religiosas no autorizadas. Leyes como la Lex Cornelia castigaban la magia y los rituales no aprobados por el Estado. Si estos objetos estuvieran relacionados con prácticas espirituales autónomas, es comprensible que no aparecieran en registros oficiales. Pero entonces apareció algo más. A finales del año 2024, la doctora Isabel Morrow, paleógrafa especializada en latín medieval, examinaba manuscritos olvidados en archivos monásticos suizos. Uno de ellos, catalogado como CEX 134 Mr. Delor, contenía una frase apenas traducida: Orbis Divinorum, la esfera divina. El texto describía un objeto de 12 caras perforadas y coronadas, manipulado por los susurradores del Pons, bosque, utilizado para escuchar las voces de los que duermen en piedra. Un análisis con luz ultravioleta reveló el párrafo completo, oculto bajo correcciones posteriores. El manuscrito advertía que tales esferas no debían mostrarse bajo la mirada imperial y debían enterrarse cuando las estrellas giraran 3 veces bajo la sombra del lobo. Astrónomos interpretaron esa frase como un ciclo de triple eclipse lunar utilizado en calendarios druidas. Curiosamente, varios dodecaedros han sido hallados enterrados intactos en contextos relacionados con alineaciones astronómicas. Para profundizar aún más, equipos en Gante y Oxford crearon réplicas impresas con precisión para estudiar su interacción con la luz solar. Bajo iluminación directa, los agujeros proyectaban haces circulares que se desplazaban de forma simétrica. Durante pruebas en equinoccios, las sombras formaban pentágonos casi perfectos que giraban lentamente a lo largo del día. Un investigador describió el fenómeno como un reloj solar sin números. Además, análisis químicos en 5 ejemplares auténticos detectaron restos de materia orgánica quemada, partículas de carbono, sales de cobre oxidadas, proteínas
proteínas animales. También se identificaron residuos botánicos de lavanda, tomillo y resina de pino, plantas asociadas históricamente con rituales funerarios. Las estructuras químicas mostraban similitudes con compuestos de embalsamamiento antiguos. No parecía contaminación, parecía intención. A pesar de más de 130 hallazgos, ningún gran proyecto financiado se ha dedicado exclusivamente a estudiar el dodecaedro. Durante años permaneció fuera de exhibiciones importantes. En conferencias privadas llegó a ser descrito como un tema arriesgado para la carrera académica, demasiado extraño, demasiado incómodo. Y ahora la pregunta inevitable surge: si Roma realmente decidió no registrar este objeto, si optó por ignorarlo o suprimirlo, ¿qué otras prácticas quedaron fuera de la historia oficial? ¿Cuántas tradiciones sobreviven solo en objetos enterrados bajo tierra? Lo que ocurrió después no se desarrolló en una conferencia de prensa espectacular ni en un anuncio oficial de museo. Se extendió en silencio, correos académicos enviados de madrugada, videollamadas discretas, conversaciones cautelosas en pasillos universitarios. Algunos investigadores pidieron prudencia. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Otros, sin embargo, no podían ignorar la convergencia creciente de indicios: metalurgia prerromana, residuos asociados a prácticas funerarias, hallazgos en lugares liminales, posibles alineaciones astronómicas. Cada elemento por separado podría descartarse. Juntos comenzaban a formar un patrón difícil de silenciar. Laboratorios independientes fueron invitados a replicar los análisis de residuos. Se aplicaron pruebas a ciegas para eliminar sesgos de confirmación. En varios casos reaparecieron compuestos compatibles con materia orgánica quemada. No todos los ejemplares mostraron los mismos resultados, pero suficientes coincidencias mantuvieron vivo el debate. Si eran recipientes rituales, quizás no todos se usaron exactamente igual. En muchas culturas antiguas, la variación no debilita la práctica ceremonial, la refuerza. La atención se desplazó entonces hacia la geometría. ¿Por qué 12 caras? El número 12 aparece constantemente en sistemas antiguos. Ciclos lunares, divisiones del año agrícola, esquemas zodiacales, modelos cosmológicos. Un cuerpo de 12 caras atravesado por luz podría funcionar como marcador estacional, calendario ceremonial o representación simbólica del cosmos. Cuando se simularon diferentes ángulos de salida y puesta del sol a lo largo del año en las regiones donde fueron encontrados, algunas combinaciones de orificios coincidieron con patrones lumínicos cercanos a los equinoccios. Eso no demostraba intención mística, pero sí sugería diseño deliberado. Los críticos plantearon una pregunta válida: si era un instrumento sagrado tan importante, ¿por qué existen tan pocos? Precisamente esa escasez podría ser la clave. Los objetos rituales no suelen producirse en masa. Se elaboran con cuidado, a veces por especialistas, quizá destinados a líderes ceremoniales concretos. La rareza puede indicar exclusividad más que irrelevancia. Luego surgió la dimensión sociopolítica. Roma era pragmática en cuestiones religiosas, pero implacable con prácticas consideradas desestabilizadoras. Si comunidades fronterizas mantenían rituales que reforzaban la autoridad ancestral por encima del poder imperial, tales prácticas podían representar una forma sutil de resistencia cultural. Un objeto que simbolizara comunicación con antepasados podría fortalecer la identidad local en territorios donde la romanización nunca fue completa. La supresión no siempre implica destrucción abierta. El silencio también es una herramienta de poder. Aún así, es fundamental mantener cautela. Ninguna inscripción conocida identifica explícitamente un dodecaedro como instrumento sagrado. Ningún testimonio contemporáneo describe su uso directo. La arqueología trabaja con probabilidades, no con certezas absolutas. Las interpretaciones se construyen a partir de fragmentos y siempre pueden revisarse ante nueva evidencia. Lo que hace poderoso este misterio no es que confirme comunicación sobrenatural, sino que revela cuán incompleta es nuestra imagen del pasado. La historia no es un libro cerrado, es un manuscrito con páginas arrancadas, márgenes raspados y líneas reescritas. Y así nos encontramos en una intersección entre ciencia, especulación y memoria cultural. Tal vez el dodecaedro fue una linterna ritual, tal vez un instrumento astronómico, tal vez un objeto práctico cuyo contexto hemos perdido, o quizá cumplió una función simbólica para la que ya no tenemos palabras. Permíteme continuar. Existe otra dimensión pocas veces mencionada: la artesanía. El análisis microscópico de marcas en la superficie reveló diferencias entre talleres. Algunos ejemplares muestran ligeras asimetrías corregidas durante el acabado final, lo que sugiere fundición manual más que producción mecanizada o estrictamente estandarizada. Roma se caracterizaba por la uniformidad
industrial. Estas variaciones apuntan a producción local. Al superponer mapas de rutas comerciales con los lugares de hallazgo, surgió un patrón interesante. Muchos aparecen cerca de rutas secundarias, no en las grandes vías imperiales principales. Esto podría indicar circulación a través de redes regionales paralelas al comercio oficial romano, no necesariamente clandestinas, pero sí culturalmente diferenciadas. Antropólogos aportaron otra perspectiva. En numerosas sociedades premodernas, los objetos huecos con aperturas funcionan como mediadores rituales, dispositivos por los que pasan humo, luz o sonido. La interacción entre materia y vacío tiene carga simbólica. El fuego transforma, el humo asciende como ofrenda, la luz marca orden celestial. Un recipiente geométrico perforado integra esos tres elementos en una sola forma. Equipos de arqueología experimental también realizaron pruebas acústicas. Al soplar aire a través de ciertas combinaciones de orificios, algunas réplicas producen leves resonancias, no melodías definidas, pero vibraciones perceptibles. ¿Pudo el sonido desempeñar un papel? ¿Se acompañaban cantos dirigidos a través de la estructura? Los resultados siguen siendo preliminares, pero amplían las posibilidades interpretativas. Lo innegable es esto: el dodecaedro resiste simplificaciones. Cada teoría abre nuevas preguntas. Quizá esa complejidad sea la pista principal. Los objetos insertos en sistemas rituales suelen cumplir múltiples funciones simultáneas, simbólicas, calendáricas, sociales, espirituales. Si futuras excavaciones revelan una inscripción definitiva o si el misterio persiste, el dodecaedro ya ha logrado algo notable. Ha obligado a la investigación moderna a admitir incertidumbre. Nos recuerda que incluso en una civilización tan documentada como Roma, el silencio también habla, y quizá esa sea la revelación más profunda de todas.